Bueno, Viajes Bombón tiene el placer de presentarles algunos consejos para viajar a Ushuaia. El primero es sacar los pasajes con mucha anticipación. Se consiguen mucho más económicos. Esta es la ciudad. Es complicado acostumbrarse si uno alquila un auto, porque tienen prioridad todos los autos que suben o que bajan, y cuesta un poco habituarse. Bueno, hay que ser prudente y se circula. La gente es muy agradable. Toda la gente en Ushuaia es muy agradable con el turista. Este es el centro, esta es la calle San Martín, que es la principal, donde están todos los negocios. Esto es desde el departamento que tenía alquilado, que se los recomiendo, porque hay mucha hotelería en Ushuaia, pero generalmente es caro y siempre están ocupados los hoteles. En cambio, un departamento lo hace, uno está más libre. Este es el Hotel Aracur, que bueno, hospedarse aquí es muy costoso, pero se puede tomar un té o comer una pizza de vegetales, y estas son las vistas que tiene desde esa pileta al aire libre. Alquilar un auto es sí o sí, porque los lugares atractivos de Ushuaia están muy alejados, y uno con un auto es libre. Son siempre 30 kilómetros, 50 kilómetros para un lado, para el otro, y uno con un auto la ruta es muy segura, la gente es muy prudente manejando. Con un auto pequeño es suficiente, no hace falta alquilar una 4x4, los caminos son todos asfaltados o de buen ripio. Yo, que soy fotógrafo, les aconsejo llevar sus equipos de fotografía, porque las fotos que uno puede hacer en Ushuaia son muy distintas. Ushuaia tiene un clima muy cambiante, y durante el mismo día puede haber sol, nubes, y siempre están estos reflejos en el canal de Beagle que hacen que las fotos sean tan distintas, ¿no? A mí me gusta el trekking, si bien no soy un profesional. Hice este trekking a el glaciar Martial, hasta donde llegué. No llegué hasta el glaciar, pero casi. Tiene unas vistas, es muy sencillo, no tiene dificultad, y tiene unas vistas del canal de Beagle y de Ushuaia muy lindas. Este para mí fue el mejor trekking de todos, porque aparte llegamos al destino. Acá estoy con una gran amiga que me acompañó. Siempre hay que llevar, por supuesto, calzado de trekking. Esto es muy hasta divertido, porque hay barro, hay lo que se llama turba, que es como una especie de pantano que parece sólido, pero uno se puede hundir hasta las rodillas. Estas son las castoreras, es lo que hacen los castores para construir sus madrigueras. Esta es la Laguna Esmeralda. Este es el final del recorrido. Es muy grande la laguna, con un colorido fantástico. Comer un sándwich, llevar en la mochila alguna cervecita. Bueno, la vida se pone linda. Estos son los palos que la gente deja cuando se retira del trekking, para que los tome quien inicia el recorrido. Esto es más que un trekking, una caminata que hice a una estancia.
siempre estos árboles secos siempre me atraían para sacar. Yo no podía evitar sacarles fotos, porque toman formas casi humanas. Esta es la estancia. Esto es altamente recomendable. Ese Puerto Almanza, y más adelante, pasando Puerto Almanza, está Puerto Pirata, que nos habían recomendado porque hay un restaurante pequeño, la dueña se llama Diana, muy atenta. El restaurante está muy bien puesto, es todo de madera, totalmente familiar. Se come muy rico. Siempre hay que cuidarse con el tema de la alcoholemia, que es tan estricto. Bueno, hacen muy bien. Así que el que conduce no debe tomar. Qué pena, ¿no? Un buen vinito aquí. Esta es una foto hecha desde ese lugar. Y este es Puerto Almanza, que está, digamos, volviendo a Ushuaia. Almanza está antes que Puerto Pirata. Y también hay un restaurante acá que es el más conocido. Eso enfrente es Puerto Williams, Chile. Este trekking fue muy lindo, pero fallido porque salimos tarde y no teníamos información de que era tan largo. Eran muchos kilómetros de ida y vuelta y no íbamos a hacer a tiempo. Bueno, seguimos hasta donde pudimos. Los paisajes son estos. Es difícil acostumbrarse a los paisajes de Ushuaia. Acá estaba el indicador donde se dividía el sendero, y en este punto decidimos retornar. Vamos para atrás. Al lago Fagnano se llega, por supuesto, en auto. Es un lago muy grande. Este es un zorrito. Esto es desde el mirador que está en la ruta. Esto es altamente recomendable. En el Parque Nacional Tierra del Fuego, en el primer cruce, está un desvío hacia la bahía Ensenada. Es muy cerca. Esto es una estafeta de correos, la más austral del mundo. Y hacia aquí, hacia la derecha, empieza un sendero con unos paisajes, parecen de otro planeta. Esto es un paisaje fueguino. Acá sí que es un paisaje particular que no creo que haya en otro lado de Argentina. Bueno, siempre la paso muy bien en Ushuaia y es un placer poder contarles la felicidad que uno siente cuando hace un buen viaje. Gracias y nos vemos la próxima.